de los mitos, es decir, como Marilyn Monroe, como Jesucristo, si se me permite la herejía, como James Dean, como García Lorca, ¿no es cierto?, como Evita. Todo mito debe morir joven, bello y sin conocer la decadencia. Ver una camiseta del Che Guevara cuando vas por una calle en París o en Praga, si bien entiendo que hace parte de un fenómeno comercial, a mí no puede dejar de conmoverme. Ver un muchacho, una muchacha de 15 años en Australia, en otra parte del mundo, que lleva el Che Guevara, a mí de todas maneras siempre me arranca una lágrima, porque me hace pensar en lo poderoso que es él como símbolo de libertad. El jugador francés Thierry Henry se presentó en una gala de la FIFA con una remera roja y negra con la imagen del Che. Por su parte, Maradona fue al programa Aló Presidente de Hugo Chávez y mostró sus tatuajes. En una pierna la imagen de Fidel y en un brazo la imagen del Che. El Che siempre asociado a un discurso provocador. Dos meses después de su encuentro con Maradona, durante la 17ª Cumbre Iberoamericana, y mientras el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba su discurso, Hugo Chávez no dejaba de interrumpirlo. El incidente molestó a Juan Carlos I, rey de España, y lo sacó de sus casillas. ¿Por qué no te callas? Hay testimonios que dicen que en Chávez todo es calculado, que no deja nada al azar. Y es posible incluso pensar que entonces estos ataques de supuesta entusiasmo, emoción, las cosas que parecen que son más inesperadas, ¿no?, sean planificadas, calculadas, ¿no? Cosa que en alguien tan mediático como él pudiera ser. Es decir, yo no lo descarto. Hugo Chávez asumió su primera presidencia en 1999. Su gobierno provocó una marcada polarización política en la sociedad venezolana. Yo siento que es el afán de Chávez de hacer cambios hacia lo popular que lo lleva a despreciar los mecanismos democráticos que se le atraviesan. Y eso desde luego puede llevar a fórmulas, por un lado totalitarias, por otro lado de eliminación de la democracia, que dan lugar desde luego al surgimiento o al afianzamiento de dictaduras, y por otro lado de entorpecimiento de los propios mecanismos de transformación, en la medida en que no se es práctico y que no se es de verdad efectivo a la hora de implementar planes como los de salud o los de la educación. Empieza a crecer una burocracia que se fortalece, que empieza a beneficiarse de sus propios procesos, de enriquecerse, y en esa medida el proceso de Hugo Chávez bien puede volteársele en contra a sí mismo y a la propia Venezuela. Chávez es un personaje muy curioso, porque a mí me gusta de Chávez muchas cosas de las que dice, les encuentro mucho sentido, ¿no? En su discurso es muy coherente, pero despierta mucha división entre la gente, es de amores y de odios. Para el gobierno de Chávez, el petróleo, la mayor fuente de ingresos de Venezuela, fue un elemento fundamental en la política pública. Décadas antes, en México, el petróleo también cumplió un rol fundamental en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sigue siendo un líder moral muy fuerte. Es uno de los presidentes, indudablemente es uno de nuestros mejores presidentes. La gente lo respeta, el pueblo, para el pueblo es el Tata. Esa figura tan importante para el mundo indígena, y se le quiere y se le respeta mucho. Dio inicio en 1934 Cárdenas a una sucesión institucional que México ha respetado hasta este momento. Cada 6 años desde 1934, México ha acudido a las urnas. Esa continuidad institucional, considero yo, es un gran capital político de México y lo debemos en un principio a Lázaro Cárdenas. Durante su gobierno, tal y como hiciera Juan Domingo Perón en 1945, Lázaro Cárdenas favoreció la creación de sindicatos y dio el marco legal
para los derechos de los trabajadores. También realizó la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. Lázaro Cárdenas, el presidente más popular de México, gobernó al país entre 1934 y 1941. Llevó adelante la reforma agraria planeada originalmente por Zapata y sentó las bases del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder durante más de 60 años. Lo de Cárdenas en México no es un hecho aislado. Es el comienzo de un proceso que se va a dar en toda América Latina a partir de 1929, con la crisis del Estado y la democracia representativa y el crecimiento del movimiento obrero y sus reclamos. En 1937, Getúlio Vargas funda en Brasil el Estado Nuevo, impulsando la actividad industrial y la sindicalización de los trabajadores brasileños. En 1938, Pedro Aguirre Cerda llega a la presidencia de Chile con una coalición entre comunistas, socialistas, radicales y la Confederación de Trabajadores de Chile. En Argentina, en 1945, el modelo peronista propone un mejoramiento en las condiciones de vida de los sectores populares. Al mismo tiempo, en Bolivia, en 1952, Paz Estenssoro planea la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y educativa y el sufragio universal. Un nuevo perfil de líderes se imponía en América Latina, líderes que tenían que ver con el ingreso de los sectores populares a la política. Hay una frase del Libertador que todavía está vigente. Hemos conquistado la independencia, pero no hemos conquistado la libertad. Yo creo que eso resume, esa frase resume la pregunta de qué estaremos festejando a 200 años de la independencia. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores se concentraron aquí, en esta Plaza de Mayo, para reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón. El hombre que había llevado adelante una política inédita a favor de los desposeídos había sido detenido por los sectores más conservadores del ejército y los trabajadores salieron a defenderlo. Perón fue liberado y un año después era electo presidente con el 46% de los votos, en su mayoría del sector obrero. Juan Domingo Perón fue, sin ninguna duda, el gran líder político en la Argentina del siglo XX. Esto a esta altura resulta indiscutible. Perón combinaba varias cosas. Fue una de las pocas personas que pudo ver que había un nuevo actor político, un nuevo actor social, en realidad podríamos decir, que era la clase trabajadora que sobre todo se había trasladado del interior a las grandes ciudades en Buenos Aires, producto de la industrialización que hubo en la década del 30. La revolución peronista es la revolución de la dignidad del trabajador, más que los aumentos de salario o la redistribución del ingreso. No. Hay un verdadero cambio en la cultura argentina, donde el trabajador es aceptado como un par y no como un minus delante de del poder, digamos así, del capital y del patrono, ¿no? Perón era el primer trabajador, el primer descamisado, pero está claro que si hay una imagen simbólica, expresiva como pocas de la relación líder-masas, es la de Perón en el balcón. El líder en el balcón arriba, la masa abajo en la plaza. En 1951, Juan Domingo Perón obtuvo un amplio triunfo electoral y al año siguiente asumió su segunda presidencia. Pero no pudo terminar su mandato. El 16 de septiembre de 1955 fue derrocado por la llamada Revolución Libertadora. Vivió exiliado aquí en Madrid hasta 1973. Cuentan que cuando Perón se exilió en el 55, su primer destino, recordemos, fue Paraguay, que cuando llegó a Paraguay un periodista le preguntó: Perón, ¿qué va a hacer a partir de ahora para regresar al poder o para regresar a la política? Y Perón dijo: absolutamente nada, todos lo van a hacer mis enemigos. Si no lo dijo, debió haberlo dicho porque fue exactamente lo que sucedió.